bien, vamos a comenzar la predicación en el día de hoy con el lema Sola Fide, o solo por la fe. El día 31 de octubre fueron los 502 años de la Reforma Protestante. Pero antes de ir a comentar algunos aspectos de la Reforma, me gustaría que pensáramos, que nos pudiéramos a pensar en un hombre, en una persona que está completamente convencida de la existencia de Dios. ¿Te puedes imaginar? Una persona que sabe realmente que Dios está y existe y está junto a Él. Está completamente convencida de Él, de su santidad y de su justicia. Al mismo tiempo también está convencido del propio pecado personal que él tiene. Y tiene miedo, tiene pavor del juicio de Dios contra él. Sin embargo, también está aterrorizado de que el juicio de Dios no lo puede evadir. Se acerca a él en el día de su muerte. Y esto fue culpa de la teología por la cual le habían enseñado. No le habían dado un camino de confianza hacia la seguridad de salvación. Esto es lo que ocurría en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en 1517 en la puerta de Wittenberg, protestando. Por eso llaman a los evangélicos protestantes, protestando contra la Iglesia Católica, contra la doctrina que ellos estaban enseñando. Porque la palabra de Dios estaba tapada, estaba alejada del pueblo. Solo la podían tener los clérigos y además solamente la leían en latín. El pueblo no sabía latín. Imaginemos, no sé, pensemos de qué manera podían recibir la palabra de Dios. Pero Martín Lutero, antes de clavar las 95 tesis en la puerta de Wittenberg en Alemania, estudiando la palabra de Dios, se encontró con un pasaje. Se encontró con un pasaje en el libro de Romanos. Un pasaje que es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y Lutero, que era un estudioso de la palabra, sabía realmente que el Evangelio era una buena noticia. Él estaba muy ilusionado de poder estudiar, de poder comprender y de poder experimentar la palabra de Dios en ese momento. Pero la noticia que se preguntaba Lutero en ese momento era: ¿cómo puede ser que el Evangelio sea una buena noticia si revela la justicia de Dios? Como un hombre, yo, pecador, y en la palabra de Dios me está revelando el Evangelio de salvación, ¿cómo puede ser Dios justo con una persona tan pecadora y tan injusta como yo? Esto es lo que Lutero estaba viviendo en ese momento. Así que vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. ¿Lo tenemos todos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá.
Vamos a ver que en la carta de Romanos, en este pasaje, es un pasaje central en la teología de Pablo. Es un pasaje no solamente central para la teología de todas las cartas de Pablo, de todo el pensamiento de Pablo, sino también es un pasaje central en el cristianismo. Sin este pasaje, el cristianismo no es nada. Este pasaje es fundamental para que se construya el pensamiento cristiano, la teología cristiana. Así que vamos a ver en este pasaje a Pablo, primeramente, como un modelo de una completa convicción en el Evangelio. Pablo es un modelo en este pasaje con una completa convicción en el Evangelio. Y en las primeras palabras de este versículo, Pablo dice que está avergonzado del Evangelio. Pablo dice que no está avergonzado del Evangelio, lo que confirma es el hecho de que está absolutamente leal al Evangelio. Él es un hombre totalmente fiel, totalmente leal a la palabra de Dios. Y que tiene total confianza en Él. De hecho, en estas palabras, en esta pequeña frase, Pablo nos deja ver un poco de su certeza de la convicción en el Evangelio. Me gustaría sugerir a Pablo como la actitud que muestra en este texto, como un modelo a seguir. Como el modelo a seguir. Si fuéramos a 1 Corintios capítulo 1 y viéramos los versículos del 18 al 24, veríamos que Pablo dijo cosas similares a los corintios. Pablo entendió la sociedad en la que se encontraba. Era una sociedad moderna, sofisticada, erudita e intelectual, tanto en Roma como en Corinto. Era una sociedad intelectual, una sociedad que se creía sabia por sí misma. Los oyentes romanos y griegos podían pensar, es curioso lo que dice Pablo, es curioso lo que estás diciendo, Pablo, pero yo tengo cosas más importantes que hacer. Es curioso lo que dices, porque nosotros no podemos pensar realmente en el Evangelio. Eso del Evangelio, tan simple, tan sencillo, nosotros que tenemos una filosofía sofisticada, ¿eso qué es del Evangelio? Ellos estaban por encima del Evangelio, por encima de la palabra de Dios, por encima. Ellos pensaban que su razonamiento estaba por encima de lo que estaba diciendo Pablo. Que eran demasiado sofisticados para el Evangelio y pensaban que no necesitaban el Evangelio. Pensaban que estaban muy bien como estaban en ese momento. Así que Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24, dice que el Evangelio es necedad para los ojos de algunos. Realmente es así. El Evangelio es necedad para todo aquel que es más altivo que la palabra de Dios. Era necedad para ellos. Porque déjame decirte que en aquellos días que el Evangelio era necedad, esas personas estaban pereciendo. Estaban pereciendo. Los que pensaban que el Evangelio era necedad para ellos estaban pereciendo. Pero para todos aquellos que estaban experimentando la vida eterna de Dios, todos aquellos que habían entendido el Evangelio y recibido el Evangelio en sus vidas, ellos estaban hechos sabiduría de Dios y poder de Dios. Y eso es exactamente lo que está diciendo después de haber orado aquí. Está diciendo, hermanos romanos, soy plenamente consciente de la cultura que rodea la ciudad de Roma. ¿Qué cree que es que se cree que soy un loco? Que creen que soy un loco porque creo lo que creo. Pero yo, Pablo, no me avergüenzo lo mismo del Evangelio, no me avergüenzo y me glorío en él.
Me glorío en el Evangelio. Y antes que entremos a ver qué quiere decir la palabra Evangelio, porque realmente el día de la Reforma es una vuelta a la palabra de Dios, una vuelta al conocimiento de Dios por medio del Evangelio. El Evangelio es importantísimo en la Reforma. La Reforma es realmente el Evangelio, la vuelta al Evangelio. Pero antes de poder explicar qué es el Evangelio en una iglesia evangélica, es curioso, pero bueno, permite que haga una pausa y paremos un momento. Paremos un momento y podemos decir, aunque Pablo no está haciendo una exhortación aquí, en el primer versículo del capítulo 1, versículo 17, no está haciendo una exhortación, aunque no está comenzando esta oración diciendo, no estoy avergonzado del Evangelio y tú tampoco lo debes estar, no está diciendo esto Pablo, aunque la primera frase del versículo 16 no nos está dando ningún imperativo para que obedezcamos y sea para nosotros importante el Evangelio, aunque es así, los oyentes cristianos en Roma, los oyentes cristianos que leen esta palabra, los que están leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos, piensan que un verdadero creyente en el Señor Jesucristo no se debe avergonzar del Evangelio. No hay vergüenza en el Evangelio, no importa lo tonto que sea y se comporte el mundo con nosotros. No importa lo que piensen, no importa lo que digan. No hay vergüenza en el Evangelio. Y déjame hacer una pregunta. ¿Es una tentación para ustedes avergonzarse del Evangelio? Pensemos bien. ¿Es una tentación para ustedes avergonzarse del Evangelio? A veces los cristianos se avergüenzan del Evangelio porque quieren cosas diferentes a lo que Dios les da y no se sujetan a su Salvador, a su palabra. Seguro que hay diversas formas, diversos ejemplos para tener en cuenta de la vergüenza del Evangelio, pero yo voy a citar algunos. Nos avergonzamos del Evangelio cuando no estamos preparados para compartirlo. Nos avergonzamos del Evangelio que tenemos, del Evangelio que Dios nos ha dado y hemos recibido porque no estamos preparados para compartirlo. Pablo dijo que estaba listo para compartir el Evangelio en Romanos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Él estaba listo, estaba preparado, sabía el Evangelio que había recibido el Señor. Entonces, vemos aquí Pablo que estaba totalmente preparado para anunciar el Evangelio. Seguro que hay diversas formas de avergonzarse, pero voy a decir otra. Nos avergonzamos del Evangelio realmente cuando nos alejamos del Evangelio. Cuando realmente el Evangelio no es la vida que tenemos, no es realmente la forma de caminar que tenemos en nuestra vida. Nos alejamos del Evangelio cuando el pecado permanece en nosotros. Cuando el pecado mora en nosotros y nos comprometemos con el pecado con cada una de nuestras conductas. Así nos alejamos del Evangelio. Nuestras acciones prueban que estamos avergonzados del Evangelio. La forma que tenemos de vivir. Nuestra vida, si no está centrada en el Evangelio,
en las promesas del Evangelio, en la vida de Jesús en el Evangelio, en lo que Jesús te ha dicho en su palabra, nos avergonzamos del Evangelio. No vivimos de acuerdo al Evangelio y sus principios. Entonces nos avergonzamos del Evangelio. Recordemos a un mártir de la iglesia, a un obispo de la iglesia primitiva, a Policarpo. Policarpo de la iglesia de Esmirna. Fue atado a la edad de 86 años para ser quemado en una hoguera. Él estaba con 86 años atado en un montón de troncos, preparado para quemarle, y le dieron una última oportunidad para que se arrepintiera de su fe, para que negara la fe en Cristo Jesús. Un momento muy difícil para poder avergonzarse o no delante de la gente. Es un momento límite, es un momento muy difícil. Y respondió Policarpo diciendo: 86 años he servido a Jesucristo y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría hacerle algo malo ahora? ¿Cómo? ¿Cómo podía avergonzarme de tu palabra, Señor? ¿Cómo podría arrepentirme? Esta es la primera cosa que me gustaría que viéramos. Mientras tenemos presente este pasaje, no debemos nunca avergonzarnos del Evangelio. Equivale a estar comprometido con la persona de Jesucristo. Estar en el Evangelio equivale a comprometerse con el Salvador de tu vida. Esto es realmente importante, es muy importante. Pero bueno, hemos hablado de todo esto y no hemos llegado a decir con lo que dice Pablo en el versículo 16. ¿Qué es realmente el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Yo sé que, bueno, muchos de vosotros tendréis diferentes ideas, diferentes pensamientos. Igual muchos coinciden. Es una palabra que usamos mucho habitualmente, el Evangelio. Estamos realmente, creo que, muy acostumbrados a ella. Y realmente a veces no nos damos cuenta de lo que significa ni del peso que tiene en nuestra vida. El Evangelio. Usamos esta palabra pues muy coloquialmente. Estamos acostumbrados a ella. La hablamos, bueno, sin pensar, el Evangelio. Y asumimos que todo el mundo que la dice conoce el Evangelio. Asumimos que todo el mundo que la escucha conoce el Evangelio. Asumimos que cuando hablamos con una persona en la calle, le decimos que hemos sido una iglesia evangélica, que somos creyentes, que nos ha salvado el Señor por el Evangelio. Asumimos que esta persona sabe qué es el Evangelio. Y asumimos que muchos que estamos en la iglesia, muchas personas que están en la iglesia, asumimos que conocemos el Evangelio. Y muchas veces negamos el Evangelio porque realmente conocemos lo que ha hecho el Señor con nuestra vida, pero no lo compartimos, no lo hablamos, ni con nuestros familiares, ni con nuestros amigos, ni con nuestros conocidos. Quizá podemos tener una vaga idea, incluso poder haber visto una presentación del Evangelio. Por supuesto que sí, podemos tener en nuestra mente un bosquejo del Evangelio. Estoy seguro que más de uno lo tenemos. Podemos tener un bosquejo, pues algo así como gracia, hombre, Dios, Cristo, fe, Evangelio. O quizá tenemos un tratado, el tratado preferido, nuestro tratado que decimos, ¡guau! Este tratado sí que anuncia el Evangelio, sí que vale. Y guardamos este tratado y cuando tenemos oportunidad de compartir el Evangelio, ofrecemos este tratado. También puede ser. Pero, ¿qué queremos decir con Evangelio? Lo que es más importante, ¿qué quiere decir Pablo con el Evangelio? Vamos a señalar un par de cosas. Primero miremos el versículo 1 y el versículo 9 de Romanos. Del primer capítulo de Romanos, versículo 1 y versículo 9.
En el versículo 1 notemos que Pablo llama al Evangelio el Evangelio de Dios. Y en el versículo 9 notemos que lo llama el Evangelio de su Hijo. Claramente, en la mente de Pablo, el Evangelio no es algo que nosotros hacemos. Es algo sobre lo que Dios hace. Es algo sobre lo que Dios hace. Ahora, dicho esto, vamos a estudiar un pasaje. Vamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos, para realmente poder entender qué es el Evangelio. Porque, hermanos y hermanas, Lutero, cuando llegó a este pasaje, realmente comprendió solamente por la fe es salvo, tiene salvación, pero comprendió el Evangelio. Yo he intentado, no soy Lutero, por supuesto, pero he intentado meterme en la piel de Lutero y ver por los ojos de Martín Lutero y hacerme las preguntas que quizá él, porque las escrituras estaban en latín, quizá él, haciendo una exégesis del pasaje, se podía haber preguntado. Yo creo que se preguntó qué es el Evangelio, qué es el Evangelio realmente. Entonces vamos al libro de Hechos. Versículos 22 al 39. Capítulo 2, versículos 22 al 39. No voy a leer todos los pasajes de la predicación de Pedro, pero es bueno que los tengamos delante y me puedas seguir con lo que estoy diciendo. Pedro está allí predicando y en el versículo 25 cita un pasaje que se relaciona con el Salmo 16 que dijo David. Y el versículo 29 al 33 es este pasaje. Entonces, esas palabras pronunciadas por David en el versículo 25 al 28 se refieren a David. Pues no se refieren a David. Parece que se refieren a David, pero Pedro las cita aquí en su predicación, las cita por algún motivo, las cita por algo. David, el patriarca del pueblo de Israel, murió. Él había muerto y fue sepultado. No tendrá que referirse a sí mismo. Él estaba muerto. Él había muerto, David había muerto. Más bien se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, a Cristo. Él estaba predicando y estaba hablando realmente el Evangelio y estaba primero citando el nombre del Señor Jesucristo, refiriéndose a Cristo como el Mesías y su resurrección. El Mesías y su resurrección. Y así está apelando Pedro, Pablo y todos los apóstoles se arraigan que el Evangelio comienza en las promesas del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos una. El Evangelio se arraiga en las promesas del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, si vemos los versículos 22 y 23, cada presentación bíblica del Evangelio se enfoca en la vida y muerte del Señor Jesucristo. Murió como propiciación por nuestros pecados, pero Pedro comienza su predicación en los versículos 22 y 23 de Hechos 2 y cuenta con la muerte del Señor Jesucristo como un plan de Dios, como el plan de Dios. La muerte del Señor Jesucristo está siendo predicada como el plan redentor de Dios. Así que el Evangelio siempre establece no solo el hecho que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, sino que también establece el significado de su vida y de su muerte. En tercer lugar, en los versículos 24 al 32, en Hechos 2,
veremos que el Evangelio siempre implica una explicación de Jesús y su resurrección. Aquí Pedro continúa diciendo que Jesús no solo murió en nuestro lugar, de acuerdo con el plan de Dios, sino que resucitó de entre los muertos para que se nos dice que la Escritura, igual que se nos dice en la Escritura del Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo es significativa. Realmente es importante la resurrección de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Es significativa porque reivindica la santificación y la justicia de Dios. Está reivindicando. Cuando Cristo está resucitando, está reivindicando que Dios es santo y es justo. Su resurrección nos recuerda que Dios ha aceptado la pena y la paga de la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar y nos acepta, nos muestra la esperanza de nuestra futura resurrección. La resurrección de Cristo nos muestra esta resurrección que nosotros los creyentes vamos a tener en un futuro. Y sentado a la derecha de Dios, y también su ascensión, que volverá nuevamente a juzgar al mundo. Versículo 35, podemos leerlo. En el versículo 35 vemos que el Señor tiene una ascensión y volverá a la derecha de Dios y volverá a juzgar al mundo. Entonces, el cuarto componente del Evangelio, además del hecho del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, se explica la vida y la muerte del Señor Jesucristo. Y así también se explica su exaltación y el juicio. Así que aquí está el Evangelio. Aquí está el Evangelio. Comienza en primer lugar con la mala noticia, compartiendo la mala noticia de Dios. Somos creados por Dios, pero estamos de espaldas a Él. Teníamos una alianza con Dios, pero realmente nos hemos rebelado a su voluntad. No queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos ser independientes, queremos vivir a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y entonces fuimos sumergidos en un mundo de pecado por la infidelidad que tenemos con Dios. Entonces, podemos hacer que para salir de este estado de pecado, ¿qué es lo que podemos hacer? Por tanto, aquí viene el Evangelio. Realmente aquí está el Evangelio. Dios, en su providencia, desde el principio, desde el comienzo de la eternidad, Dios, en Génesis 3:15, puso en marcha un plan de redención. Puso en marcha su plan redentor. Prometió en el antiguo pacto que iba a enviar un Salvador, que iban a enviar a su Hijo Jesucristo. Este es el primer punto del Evangelio. El primer punto del Evangelio. Segundo punto del Evangelio, Jesús es el Hijo encarnado de Dios, que vivió y murió en nuestro lugar, para que podamos llegar a ser justicia de Dios en Él. Tercer punto del Evangelio, Jesús no solo vivió y murió, sino que resucitó de entre los muertos como nuestra esperanza, su resurrección y nuestra redención. Y el cuarto punto, Jesús es exaltado por Dios y vendrá nuevamente a juzgar al mundo. Entonces el Evangelio se trata de algo que Dios ha hecho por nuestra situación, de algo que Dios ha hecho por la situación del hombre, de los hombres. Pero en todas las presentaciones del Evangelio en el Nuevo Testamento, no se detienen aquí. Todas las presentaciones del Evangelio quieren una respuesta al Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta al Evangelio? Pedro lo dice aquí, en esta predicación. Cree, arrepiéntete, y tus pecados serán perdonados. Y pon toda tu confianza
en Cristo, en arrepentimiento y fe. Este es el Evangelio. En Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 39, al final de la presentación del Evangelio de Pedro, la gente tiene una pregunta. La gente pregunta a Pedro, bueno, muy bien, ¿y qué haremos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les responde, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Te arrepientes de tus pecados contra Dios y crees que todas estas cosas respecto a la vida y muerte del Señor Jesucristo son ciertas, son verdad. Confías en Él con todo tu corazón. Confías en Él y crees en sus promesas y que todas sus promesas son para ti. Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio. El Evangelio, sea como se presente en cualquier contexto, sea como se presente en cualquier lugar en el día de hoy, es un mensaje ofensivo. Igual que en la situación que estaba Pablo en Roma en ese momento. Es un mensaje totalmente ofensivo, porque las personas en nuestra cultura actual, piensan que tienen toda la verdad. Y si le presentas una verdad absoluta como el Evangelio, entonces no les viene bien. No les llega a su corazón. Lo impiden en su corazón. Vamos a ver a Pablo en Romanos otra vez. Vamos a ver a Pablo cómo enseña que la salvación es por fe en el Evangelio. Hay una segunda cosa que me gustaría que viéramos en el pasaje de hoy. Miremos el versículo 16. El versículo 16. Aquí Pablo continúa diciendo la razón por la que no se avergüenza del Evangelio. No se avergüenza del Evangelio. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque es un poder de Dios salvador. Pablo está enseñando aquí que la salvación es por fe en el Evangelio, por fe en lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Pablo está enseñando aquí, miremos el versículo 16, que el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra griega que se traduce aquí como poder es dunamis. Dunamis, que su raíz surge en la palabra en castellano dinamita. El Evangelio es el explosivo de Dios. Es aquel explosivo que rompe, que destruye todo aquello que tú eras para formar en ti todo aquello que Dios quiere. Es el explosivo de Dios que cambia hombres, cambia condiciones, cambia mentes, cambia deseos, cambia actitudes. Este es el Evangelio de Dios, el explosivo de Dios, la goma 2 de Dios. Para ser transformados de todo lo contrario a lo que éramos. Para ser transformados en una persona totalmente diferente a la que éramos. Totalmente diferente. No tiene nada que ver. Una vida antes de conocer al Señor Jesucristo y otra vida dándole gloria, dándole gracias y adorando su nombre. El Evangelio era tanto para los griegos como tanto para los judíos como para los griegos. La palabra es un explosivo de Dios que destruye la condición de los hombres. Hombres que estaban antes ciegos y no podían ver la belleza de Dios. Hombres que antes no podían realmente sentir la palabra de Dios, sentir la voluntad de Dios. El poder del Evangelio pueden ver su gloria. Mediante el poder del Evangelio ellos pueden dar gloria a Dios. Pero Pablo dice algo muy importante para que tengamos en cuenta aquí. Mira el versículo 16. Aquí nuevamente el Evangelio salva
no a todos los hombres. El Evangelio no salva a todos los hombres, sino que solo salva a aquellos que creen. Solo salva a aquellos que creen, solo para quien cree. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y Pablo engloba aquí a toda la raza humana, porque primeramente a los judíos, porque habían escuchado la palabra de los profetas en un principio, ya tenían la palabra profetizada de Dios, por eso primeramente son los judíos, y el resto, tanto griegos o gentiles, es el resto del mundo, así le llamaban al mundo ellos. Puesto que de esta manera se refería los judíos a toda la raza humana. En este texto también hay claro que el Evangelio niega toda la diferencia de raza humana. Solo hay un mensaje de salvación para todo el mundo. No hay un salvador para orientales, no hay un salvador para árabes, no hay un salvador para europeos, no hay un salvador para madrileños, para catalanes, no hay un salvador para todo el mundo, es el mismo Salvador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre, no hay nada más. No hay nada más. Jesucristo, hombre. Hermanos, lo mejor de todo es que el Señor Jesucristo no se esconde. El Señor Jesucristo está esperando con las manos abiertas a que puedas creer en su palabra. Es Dios quien tiene un perfecto y certero plan de redención. Él está dispuesto a que nos dé su palabra para que todos la puedan escuchar, para que todos la puedan leer y para que todos crean en ella y no se pierdan. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie de ninguna manera tiene acceso al Padre si no es por Él. Nadie. Aquí vemos dos dimensiones diferentes en el versículo 16. Hay una dimensión universal para todo el mundo y hay una dimensión particular para todos los que creen. Para todos los que creen. Pablo anhela que todos acepten el Evangelio. Pablo quisiera que todos aceptaran el Evangelio, que todos corrieran a los pies de Cristo. Pero enfatiza que el Evangelio debe ser aceptado y debe ser aceptado por fe. Debe ser aceptado por fe. El Evangelio debe ser aceptado por fe, creyendo en la obra del Señor Jesús. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. No tienes que ser universitario. No tienes que tener un coeficiente intelectual alto. No tienes que ser más considerado por los demás. No tienes que ser una buena persona. No. No tienes que hacer nada. Solamente tienes que creer. Siempre y cuando te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesucristo como Salvador de tu vida. Estas buenas nuevas son válidas para todos. Judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, hombres bárbaros, cultos, para todo el mundo. Pero deben ser acogida por la fe. Esta palabra debe ser acogida por la fe. Pablo enfatiza que el Evangelio es por fe. La salvación es por la fe en el Evangelio. Pablo afirma que el Evangelio revela la justicia de Dios. Este es el último apartado. Una última cosa vemos en el versículo 17. Yo creo que estas cosas, una de las cosas más emocionantes y más sorprendentes que Pablo dice aquí. Pablo ha dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y leamos lo que dice ahora, versículo 17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cualquiera que hubiese redactado este texto, yo creo que cualquiera que hubiese redactado este texto, no lo hubiera escrito de esta manera.
podía haber escrito, hubiésemos dicho, el Evangelio es poder de Dios para salvación. O, bueno, porque se revela la gracia de Dios, por ejemplo. Podríamos haber dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que se revela el amor de Dios en él. Podríamos haber dicho todo eso. O hubiésemos podido decir que la gracia de Dios en el Evangelio revela la misericordia de Dios. Y todo sería cierto, porque todo es lo que se ve en Romanos, todo está escrito en Romanos, todo esto. Pero Pablo no está diciendo esto aquí. Pablo nos dice que el Evangelio contiene la justicia de Dios. Que con el Evangelio obtienes, hay una justicia obtenida a través del Evangelio. Notemos que cuando está redactando su tema, donde está escribiendo Pablo, dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Y de qué nos está hablando aquí? ¿Qué está hablando Pablo aquí? Lo que a Pablo le encanta, lo que a Pablo le entusiasma, tanto es que Dios nos ha salvado de una manera que hace justicia perfecta. No es una media justicia, es una justicia completa. Dios nos ha salvado por gracia y de tal manera que ha sido perfectamente justo en su forma, perfectamente justo en la forma que lo ha hecho. Dios nos ha salvado de tal manera que no barre nuestros pecados debajo de la alfombra. El Señor nos ha salvado de tal manera que ha tratado cada uno de nuestros pecados. Ha tratado cada uno de ellos y no solo los ha cancelado, no solo los ha apartado, sino que los ha fulminado, los ha borrado completamente. Cada uno, solamente esto se recibe por la fe, porque es necesaria la fe para ser salvo y obtener la justicia de Dios. Lutero pudo descansar cuando entendió lo que Pablo estaba diciendo aquí. Lutero pensaba, ¿cómo un Dios con un carácter justo puede perdonar a una persona como yo? Pues lo puede hacer porque la justicia de Dios está revelada en el Evangelio. Y es gratuitamente, es por gracia, es por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Aquellos que creen en Él tienen la justicia de Dios. Son declarados justos delante de Dios. Todo aquel que cree en Él. Romanos 3, 24 al 26. Vamos a leerlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La fe en el Hijo de Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus incontables riquezas de Cristo. Solamente por la fe es lo que entendió Lutero aquí. Y solo por la fe es lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Escritura. Y solo por la fe es como puedes llegar al Señor Jesucristo. Cómo te puedes acercar. Si ya lo has conocido, es solamente por la fe, por el medio por el cual te puedes acercar a Él. Esta mañana no quiero terminar sin poder decirte algo. Sin poder decirte algo, querido amigo, querido amiga, querido hermano y querida hermana. Si estás esta mañana aquí y Cristo no está en tu vida, si tú estás aquí
y has escuchado que el Evangelio es solamente por la fe, y no tienes a Cristo en tu vida, o tienes un medio Cristo en tu vida, no tienes la plenitud de Cristo, la plenitud de su palabra en tu vida, yo te digo que te acerques a Él. Acércate al Señor Jesucristo. No existe ninguna forma de reconciliación con Dios. No existe ninguna manera de que tus pecados sean perdonados. No existe ninguna manera de volver a tener esta relación con tu Creador. No hay nada. No hay ninguna manera de salvación. Solamente por la fe. Solamente por la fe. Solamente creyendo en la palabra del Señor Jesús. Solamente creyendo en sus Escrituras. Solamente creyendo en su vida. Solamente viviendo el Evangelio en tu vida. Que la sola fe en Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha muerto por todo aquel que cree, pueda reinar en tu vida esta mañana. Pueda ser real la muerte y la resurrección del Señor contigo en la mañana de hoy. Así que, hermanos, me gustaría terminar haciendo una oración. Oremos, Señor. Señor, cuando venimos a escuchar tu palabra, cuando hemos escuchado tu palabra esta mañana, te pedimos que nos libres, Señor. Que nos libres de la apatía, Señor. Que nos libres de la excesiva familiaridad que tenemos con este texto que hemos escuchado hoy. Con estas verdades profundas y sencillas del Evangelio. Hemos leído y hemos escuchado tu palabra muchas veces, pero oramos, oh Señor, que la gracia del Espíritu Santo nos dé nuevos ojos para ver y nuevos corazones para sentir, Señor. Señor, también oramos porque lleguemos a tu palabra y no vengamos con un sentimiento de adoración con sensibilidad, Señor, con sentimentalismo, sino que tengamos un tiempo para entrar en tu presencia, Señor. Que veamos que solamente tú puedes avivar nuestros corazones. Cámbianos, Señor. Desafíanos, Señor. Sorpréndenos con tu palabra y transfórmanos por medio de ella. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.